saludo para cada uno de nuestra estimada audiencia, para cada uno de los hermanos presentes. Es un gusto poder contar con su presencia en este día, con el ánimo de estudiar la palabra de Dios, y continuamos con esta serie, Edifica tu vida con la palabra de Dios. Como ya hemos dicho, añadimos, si hay algo provechoso, si hay algo que tiene el potencial de edificar nuestras vidas, indiscutiblemente la palabra de Dios juega un papel, un rol fundamental en ese hermoso proceso de la vida, la madurez y el crecimiento. Por esa razón, le invito a buscar en su Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar meditando primero a partir del versículo 14 al 19 y luego vamos a saltar del 22 hasta el 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, comenzando en el versículo 14, para meditar en el tema Estudia la palabra de Dios. Sin duda, encontramos abundantes reportes del impacto que las Escrituras han tenido en la vida de los grandes de esta humanidad. De hecho, usted puede mirar la manera o los pensamientos que ellos enarbolan o expresaron con relación al impacto que la palabra de Dios tiene tuvo para sus vidas. Pero es muy importante que evidentemente estas personas descubrieron este tesoro y a la vez también lo reforzaron y lo continuaron desarrollando, lo continuaron mirando y potenciando en su vida. Y esa es precisamente la función que tiene el estudiar la palabra de Dios. Tal es así que el apóstol Pablo le afirma al joven Timoteo, que estaba pues pastoreando en ese tiempo en la iglesia de Éfeso, que era importante que él dedicara tiempo para que no descuidara el don que Dios había puesto en él, y que dedicara tiempo a estudiar o reflexionar en las Escrituras, analizar los pensamientos, llevarlos delante, mirar la vida con ese prisma que es la sabiduría escrita, la sabiduría de Dios. Así que con esa misma intención y ese mismo propósito, queremos invitarte a que nos acompañes en este estudio, y para ello siempre te invitamos a un momento de oración. Oramos. Padre Celestial, en esta hora estamos poniendo delante de tu presencia a nuestras vidas. Estamos suplicándote que tú nos llenes con tu amor y con gracia, que nos bendiga, que seas, oh Dios, con esta reflexión, este estudio de tu palabra, que nos animes a todos, Señor, a brindarle el tiempo y el estudio suficiente a este importante tópico en la vida, que es tu palabra, Señor. En el nombre de Dios oramos. Amén. Cuando miramos entonces este proceso de estudiar, ¿con qué intención el apóstol Pablo se refleja a joven Timoteo? ¿Cuál era la intención que Pablo le estaba diciendo? Bueno, pues él quería que usara bien la palabra de verdad. Los versículos del 14 al 15 enfatizan este punto. La gran necesidad que hay de usar bien la palabra de verdad. Usted puede acercarse a un texto de una manera y otro intérprete se acerca al texto de otra. Estas maneras de acercamiento forman parte de la cosmovisión de cada uno de los intérpretes, de los mecanismos y también de las posiciones teológicas. Pero qué importante que estemos acercándonos a las Escrituras expropiados de todo ese bagaje cultural, de todas esas ideas previas, y que abordemos las Escrituras de una manera clara, sencilla y con un propósito de que ella sea la que hable a nuestras vidas. Es por eso que Pablo está recomendando a Timoteo que se apartara de todo tipo de contenciones, porque una vez que estos intérpretes que hemos definido anteriormente lleguen a sus conclusiones, evidentemente van a existir puntos contradictorios, y esos puntos contradictorios, esos debates, pues a veces crecen de una manera tremenda, y evidentemente algunos de estos puntos no están todo lo centrados en la Biblia que debieran estar. La iglesia debe ser un baluarte de esos conceptos bíblicos,
de esa verdad que el Señor les ha entregado. Y para lograrlo, una de las maneras de hacerlo es estudiar la palabra del Señor, pero estudiarla con respeto. Es decir, aspirando a que ella hable a nuestras vidas y nos instruya de esta manera. De esa forma es que comienza el apóstol en el versículo 14, dice: recuérdeles esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Que es para perdición de los oyentes. Y este es el llamado que está haciendo el apóstol Pablo a Timoteo, de que los exhortan, pero que no contienda sobre palabras, porque estas palabras pueden generar estas luchas que no son para nada provechosas, sobre todo para aquellos que están acercándose a esta verdad, a la verdad de la palabra de Dios. Evidentemente, este versículo 14 es una continuación del tema que se venía abordando en los versículos anteriores, del 1 al 13. La diferencia estriba en que en los versículos anteriores el apóstol había estado hablando desde un punto de vista positivo, y ahora está haciendo desde el punto de vista negativo. Por ejemplo, en el versículo 2 dice de este capítulo 2: estas cosas encarga a hombres dignos de confianza, tales que sean capaces también de enseñar a otros. Este es el sentido positivo que este versículo. Con el versículo 14, encargándole que no libren batallas verbales. Este es el sentido negativo. Y él expresa de que estas batallas verbales, estas luchas, por tener la mejor interpretación o el punto de vista más sólido, son completamente inútiles, de acuerdo a la perspectiva que el apóstol nos está diciendo. Por lo tanto, se dice en el texto a joven Timoteo: recuérdele a hombres fieles. ¿A cuáles son estos hombres fieles? A los ministros. Hay un pastor en nuestra comunidad que siempre dice hombre fiel, y es una expresión muy elocuente, porque es también, independientemente de que es halagador, es también un llamado a permanecer asiduo a la verdad que ese nombre implica. Porque un hombre firme o los ministros deben permanecer firmes en el cumplimiento de las tareas, la tarea de la enseñanza. Qué importante la misión de la iglesia de enseñar la palabra de Dios, de enseñarla de manera correcta, de tener tiempos en los cuales se interactúe con las escrituras de manera personal y también de manera colectiva. Aquí en el texto, pues evidentemente, para que el joven Timoteo pudiera enseñar de manera correcta, tenía que él haber sido enseñado por las escrituras, tenía que haber estado interactuando. Y ese es el énfasis del tema, la gran importancia de estudiar la palabra de Dios. Cuando habla de este concepto, también aborda el tema de la predicación. El púlpito es un lugar sagrado donde se sube con la intención de ser usado por Dios y de transmitir las verdades de las escrituras. A veces el púlpito se puede convertir en un lugar de muchas historias extra bíblicas, y el mensaje bíblico pues sufre. El púlpito puede estar lleno de fábulas, de historias que son importantes para ilustrar, pero también puede distorsionar el verdadero enfoque, el sentido puro de las escrituras, mirando cómo el predicador lo está haciendo. Necesitamos ser bien fervientes a la predicación expositiva, la predicación que se acerca a la palabra de Dios neta, que analiza el texto, que analiza las palabras, que analiza la correlación de ellas en todo el contexto y a lo largo de las propias escrituras. Necesitamos pues estar estudiando las escrituras de esa manera. ¿Por qué? Porque la palabra ha sido encomendada por Dios. Entonces es importante que como hijos de Dios tengamos este concepto. En medio de muchas aflicciones,
debemos estar mirando a Cristo, nuestro Señor y Salvador, aquel que fue resucitado de manera radiante para impartir fortaleza a sus fieles y también para recompensarlos. Está claro la expresión, estas cosas, se refiere a todo lo que había sido enseñado en los versículos del 1 al 13 que conforman la apertura de este capítulo 2. Quizás de una manera más directa a lo que se había estado enfatizando en los versículos del 8 al 13, pero es importante mirar el contexto de esta expresión. Timoteo entonces había sido encargado, es decir, te encargo. Es importante, Timoteo, que estudies, que revises, que reafirme, que clarifiques, que tengas una visión nítida de lo que vas a transmitir. Y evidentemente te hace falta estudiar para que puedas alcanzar y lograr esa nitidez tan necesaria para las labores de enseñanza, predicación y pastoreo de la iglesia de Éfeso. Pablo, como encarga a Timoteo, también él mismo había estado a cargo de la enseñanza sobre el joven Timoteo. Por eso dice, te encargo en la presencia de Dios, para hacer más notorio lo importante de este momento. Así Timoteo debe advertir solamente a los líderes eclesiásticos del distrito de Éfeso y también a sus alrededores, que no libren de batallas verbales, que no tengan discusiones con aquellos, más adelante es un poco más específico, con quién no debían tener este proceso de discusión tan acalorada, tan abierta. En otras palabras, que no libren batallas verbales, porque estas batallas verbales para nada van a ser útil. Más bien está diciendo que estas batallas son una catástrofe, son una confusión. ¿Para quién? Para los oyentes. Y por sobre todas las cosas, el pastor tiene que estar protegiendo a su congregación, a su grey, para que ellos estén tomando alimento fresco, estén nutridos con una palabra que esté centrada en Jesucristo y que esté también defendiendo de algunas posiciones doctrinales que no son de provecho ni son buenas para el desarrollo de la iglesia. El apóstol se está refiriéndose de una manera a las rencillas debidas a estas investigaciones. Se menciona en Primera de Timoteo también esas fábulas interminables, las genealogías interminables, los mitos profanos y de vieja habían sido mencionadas anteriormente al joven Timoteo, que era importante que se apartara. Es decir, en otras palabras, Timoteo, aparta de toda esa chatarra, toda esa chatarra que afecta el santo contenido de las Escrituras. No se puede estar viviendo de historias y de cuentas, sino que hay para esconder la falta de preparación. Hay que prepararse, hay que estudiar con profundidad y desarrollar los temas para luego entonces a lo mejor alguna ilustración que pueda servir para ¿cómo pudiéramos decir? Para clarificar el punto que está en la Escritura. No que sea todo cuentos y cháchara, ¿no? Que ya había sido pues denunciada anteriormente en algunos de estos pasajes que hemos estado mencionando en la palabra de Dios. Es evidente, es muy claro que durante el periodo que había transcurrido entre las escrituras de las dos epístolas, la primera epístola de Timoteo y esta que estamos analizando en el día de hoy, específicamente en este lugar, las condiciones religiosas en la iglesia de Éfeso no habían mejorado. La situación en Éfeso no había mejorado. Había pasado un lapso de tiempo entre Primera de Timoteo y que llegara la segunda epístola. Recuerden, en aquel tiempo no se enviaba por email, no era algo que llegaba de manera instantánea. Tardaban meses en llegar la correspondencia, en escribirse, en encontrar la persona propicia, en que llegara de manera correcta, en que fuera leída, fuera analizada. Había pasado un tiempo y la condición espiritual de Éfeso no había mejorado para nada. Los líderes y los futuros líderes tenían que ser advertidos para que no se fueran a descarriar.
Qué importante es que la labor pastoral tenga y presente este concepto de no solamente lo que enseña el pastor, sino también lo que enseñan los líderes que están bajo su liderazgo. Qué importante transmitir y tener con toda claridad un énfasis en ese sentido, porque si no se pueden perder por senderos laterales, se pueden perder en debates inútiles que para nada van a estar aprovechando a la congregación. Y esto es lo que el versículo 14 está haciendo énfasis Pablo, que este mensaje debe llegar con claridad a cada uno de los líderes. Dice el versículo 15, vamos a mirar la primera parte, pero vamos a leer el versículo 15 en su totalidad en este momento. Dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Que interpreta rectamente la palabra de verdad. En otras palabras, pues Timoteo tiene que esforzarse de todas las formas posibles a fin de conducirse a sí mismo de un modo que ante el tribunal del juicio de Dios él pueda salir airoso. Tiene que tener esto claro en su mente. Tiene que estar convencido de que está hablando algo muy importante a su congregación y a su pueblo. Y con esta reverencia, con este enfoque, con esta idea en mente, debe presentarse en cada una de sus enseñanzas, en cada una de sus predicaciones, a fin de que sea aprobado. Y esto es como después de un examen completo ante el juez supremo, usted pueda tener la satisfacción de que lo que usted está enseñando es algo que agrada a Dios y que es algo que viene de Él y que Él elogia lo que usted va a decir. ¿Qué seguridad tiene que haber entonces? Por eso la Biblia dice que no os hagáis maestros porque tendráis mayor condenación. Es decir, como es importante que usted sepa que el texto no está diciendo que usted no se haga maestro. Lo que dice que si usted se hace maestro, que por favor usted va a tener responsabilidad, porque tiene que primero asumir un rol que es el que estamos mirando por medio del texto ante la congregación, y de igual manera en lo que usted enseña y lo que usted vive. Ahora bien, en este feliz resultado que el joven Timoteo ha hallado, hay algunos conceptos que usa correctamente la palabra de verdad. Qué importante usar, enfatizamos, de manera correcta la palabra de verdad. Entonces, Timoteo debe ser un obrero, no un parlanchín. Debe ser un obrero, no un parlanchín. Además, su obra debe tener tal naturaleza que no produzca vergüenza ni cause temor de verse avergonzado cuando oiga el veredicto divino con relación a él. Por esto significa que el tipo de líder que debe estar más preocupado en usar correctamente la palabra de verdad. Esos son los líderes que nos hace falta en nuestras iglesias. Líderes que estén preocupados en usar la palabra de verdad. Es decir, cómo yo voy a estar interpretando, transmitiendo la palabra de verdad. No es cuestión de lucir, no es cuestión de tener el criterio más novedoso, el último punto de vista del mercado. Lo más interesante es ser aprobado ante el trono de Dios, de que esa es la verdad, la que ha existido desde que la palabra de Dios la tenemos entre nosotros. Ese es el concepto clave que tenemos que tener claro. Es decir, esa palabra de verdad es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, es lo que Él habló. En otras palabras, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Y cada uno de estos calificativos suma algo al anterior, de manera que refuerza la idea de que la Escritura es algo extremadamente serio. En otras palabras, lo que está transmitiendo es la verdad redentora de Dios. Es la verdad redentora de Dios. Es decir, es algo inconmovible. Es la revelación especial de Dios.
no son charlas surgidas del error o de la experiencia de la humanidad. No, es la palabra de Dios. Es decir, que si volvemos un poco al verbo compuesto, se enfatiza en el contexto, en el sentido de que todas las autoridades le atribuyen. Pablo desea usar claramente, usa rectamente la palabra de verdad en vez de librar batalla. Es decir, en otras palabras, enfócate en enseñar rectamente la Escritura y olvídate un poco de cada una de esas personas que están queriendo distorsionar la verdad con fábulas y discusiones inútiles. Enseña rectamente las Escrituras. Siempre usted va a encontrar algún protagonista o aspirante a protagonista que va a buscar la dimensión más astronómica posible en una interpretación. Qué importante. Ante eso el apóstol Pablo está recomendando al joven Timoteo: estudia la palabra y enséñala con rectitud. Es decir, de manera que tú no vayas a confundir a los oyentes. Es decir, que en vez de que presten atención a charlas vanas, cosas que no tienen sentido, si usted viene a un tema espiritual, quiere escuchar la palabra de Dios. Si usted viene a una predicación, quiere escuchar palabra de Dios. No quiere escuchar ninguna otra cosa. En la parte B de este versículo se enfatiza en ese uso correcto de la palabra de verdad. No lo cambia, no lo pervierte, no lo mutila, no lo distorsiona, no hace uso de ella con un propósito de malos pensamientos. Por el contrario, interpreta las Escrituras en oración y a la luz de las propias Escrituras. Es decir, aplica un sentido glorioso, en forma valiente, con amor, en situaciones y circunstancias concretas, haciendo de que la gloria de Dios sea la que se manifieste en ese hombre de Dios, y no sea el hombre de Dios quien se vanaglorie de sus puntos, de sus interpretaciones. Este es el sentido. Algunos de los que estaban en Éfeso parece que la tendencia era más bien a mirarse a ellos como los nuevos doctores de esa época, los más nutridos por la nueva sabiduría o los nuevos puntos de vista que ellos habían descubierto, pero ignoraban el verdadero sentido de la Escritura, y en tal punto que se estaban convirtiendo en enemigos de la propia palabra del Señor. En segundo lugar, queremos intentar mirar los versículos del 16 al 19. ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? Para evitar desviarse de la palabra. O para evitar también desviarse, porque desviarse de la palabra implica desviarse en todos los sentidos. Y eso es lo que los versículos que vamos a mirar a continuación nos van a estar transmitiendo. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren cuántos elementos confirman la palabra, y encabezando este proceso aparece la frase: es inspirada por Dios. De ahí lo relevante. Es decir, no sigas divagaciones necias, sino que enfócate en ese concepto claro. Estas charlas profanas que hemos estado mencionando anteriormente se refiere a las disputas impías e inútiles sobre las historias genealógicas, algunas ficticias. Ya hemos visto que son llamadas mitos de vieja. Son esos debates quisquillosos sobre la sutileza de la ley de Moisés, mirando siempre algún punto contradictorio, alguna situación para dejar mal parada a la palabra de Dios. El versículo 18 indica que los hombres estaban afectados por estas enfermedades. Sometían la enseñanza del apóstol Pablo a una meticulosa análisis, posiblemente mezclado con un poco de abuso, para menoscabar la enseñanza del apóstol dentro de la congregación. Es decir, comenzaron a interpretarla a fin de dejarla en el olvido, tal como había ocurrido con su propia historia o su propia época.
En otras palabras, hablaban de todo menos de los más centrados que tiene que estar en la palabra de Dios. Por eso es que usted puede ver en la arquitectura evangélica que el púlpito está ubicado al centro. ¿Por qué usted cree que está al centro? Porque la palabra de Dios tiene que ser central en la iglesia, central en la congregación. Si usted va a algunas otras denominaciones, a veces el púlpito, es decir, de donde se lanza la predicación, no está ubicado en una posición central, porque son otras las cosas que están, que van a estar pues considerando esas denominaciones como algo fundamental o algo claro. Así como en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, Pablo usa el plural chatarras vanas o chácharas vanas, como usted quiera decir, vanas, y usa un sentido plural. Cuando Timoteo los encuentra, debe apartarse de ellos, volverse con el fin de evitarlo. Dice Proverbio: no reprendas al necio, porque serás necio como él. Esta es la intención que parece estar mostrando el apóstol en ese texto, en esa expresión. Comprometerse a un debate con estos seguidores del error va a ser peor. No las charlas, sino los charlatanes, como lo demuestra el resto de la oración, progresarán, siempre buscarán. Usted dice una palabra y de ahí y lo tergiversan todo lo tergiversan. Porque en la raíz del asunto lo que no quieren es someterse a la autoridad bíblica, no quieren someterse a lo que la palabra de Dios está diciéndole con claridad, y siempre intentan zafar alguna tuerca, como digo yo, para buscar un espacio donde salirse de este contexto. Ellos, como dice Pablo, avanzarán hacia la impiedad, más y más hacia la impiedad. Extraña forma de avanzar, ¿no es cierto? Extraña forma de avanzar. Pero eso es lo que han elegido. Somos hombres y mujeres con capacidad de decisión, y ellos han decidido de esa manera. Ellos avanzarán derecho hacia adelante con firmeza, quitando todo obstáculo, avanzarán hacia su meta. ¿Cuál es su meta? Aumentar la impiedad. Ahí van todos. Ahí usted ve la alta crítica y todo su punto de vista. Tendrán pastos como el ganado tiene pasto, pero usted ve el ganado que va comiendo en todas las direcciones, no sabe en qué dirección firme va. Hoy van llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas del mal. Las disputas necias de los charlatanes son como una gangrena o como un tumor maligno. El cáncer no solamente come los tejidos sanos, sino también agrava la condición del paciente. En forma similar la herejía recibe publicidad cuando usted le presta demasiada atención, y se desarrolla tanto como usted le preste ese oído para que ella se vaya desarrollando. Es decir, el efecto adverso es que va a destruir la membresía de la iglesia. Por eso es tan bueno mantenerla fuera. El peligro del error aquí que aparece en el texto son Himeneo y Fileto. ¿Cuáles eran sus postulados, su planteamiento? En primer lugar, eran maestros de las herejías en el distrito de Éfeso. Los maestros herejes en Éfeso eran Himeneo y Fileto. El líder probable, por los estudios, parece que era Himeneo. Por lo menos en los dos pasajes que aparece su nombre, a él se le menciona en primer lugar. O sea, es una razón para corroborar. Pablo también lo asocia con Alejandro, y aquí con Fileto. No sabemos por qué no se menciona Alejandro con Himeneo. No sabemos si había ido a otro lugar, o si había muerto, o si se había arrepentido. En cuanto a Fileto, que significa amado, no se sabe si se salvó de lo dicho aquí en este texto. No sabemos si logró arrepentirse, si salió de su error. No sabemos, no tenemos
un registro bíblico para confirmar. Himeneos y Fileto eran el tipo de personas que se habían extraviado de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina de Jesucristo. Es inminente o es evidente que Pablo no está discutiendo una diferencia sin importancia acerca de opiniones de personas, básicamente, o cosas que sean triviales, pudiéramos decir. Por el contrario, se está refiriendo a un error capital. Y aquí viene lo que nos dice en el texto: se han descaminado de la verdad. Otra versión dice: se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Esta era la esencia misma de la enseñanza. Ven ustedes, no era algo trivial, no era algo sin importancia, era algo medularmente importante. Es decir, se estaban desviando de la verdad en ese sentido. El error consistía en que la resurrección ya había ocurrido. Ellos decían que la resurrección ya había ocurrido. En eso se parecían un poco a los modernistas del día de hoy, que aunque quizás no lo afirman, diciendo que no es resurrección, alegorizan un poco el concepto y lo tergiversan también de una manera. Ahora debe reconocerse que Pablo también creía en una resurrección espiritual, el acto de Dios por el cual imparte vida a quienes están muertos en delitos y pecados. Pero el apóstol también enseñaba de una manera bien clara y definida la resurrección del cuerpo. De igual manera enseñaba la resurrección desde el cuerpo. En conformidad con la enseñanza del apóstol Pablo, la negación de la resurrección corporal implicaba entonces un rechazo completo a la fe. Es decir, abordar ese tema tan medular implicaba un rechazo completo a la fe. Cuando miramos, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vana y nuestra fe es vana. Así define el apóstol Pablo cuando habla de este importante tema de la resurrección. Lo que hacía peor este error de Himeneos y Fileto es que, a pesar de creer estas cosas, profesaban ser cristianos. El contexto indica que ellos estaban invocando el nombre del Señor, hasta su tiempo de excomunión. Habían estado en ese proceso, habían sido miembros de la iglesia. Estos falsos profetas debían ser expertos en todas las cosas tocantes a la religión. Anhelaban ser maestros de la ley, pero no entendían la palabra ni los temas que estaban hablando, que tocaban con tanta confianza, ni ellos mismos lo entendían. En otras palabras, lo que estaban haciendo entonces era pervirtiendo la ley de Dios, pervirtiendo la enseñanza de Pablo, pervirtiendo el evangelio. La negación, es decir, de la resurrección corporal, provenía probablemente del dualismo pagano que existía en aquel tiempo, sobre el cual todo lo que es espiritual es bueno y todo lo que es material es malo. El modo racional de ellos podía haber sido: puesto que la materia es mala, nuestros cuerpos son malos, por lo tanto no van a resucitar. Esta era su manera de interpretar. Posiblemente haya sido esto. El mismo error básico le llevaba a deducciones erróneas, y eso lo estaban enseñando. No habían comprendido ello y ya estaban transmitiendo. Su falsa enseñanza son los gérmenes, las semillas de un gnosticismo incipiente, pero contagioso. Porque dice el apóstol, perturbaban la fe de algunos. Perturbaban la fe de algunos. En otras palabras, ellos volcaban a aquellos que ya estaban llevando la santa palabra de Dios y los preceptos, lo estaban desviando con sus enseñanzas. Es decir, las convicciones de estos miembros de la iglesia quizás no era mucho más de lo que había sido infectado con esta terrible herejía, pero como era solo el principio, como un tumor maligno, come la carne, y esta enseñanza perversa va a estar trastornando la fe cristiana. El versículo 19 nos dice entonces:
pero el fundamento de Dios está firme. Así dice el apóstol a joven Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es muy importante la seguridad que transmite la palabra de Dios. Los falsos maestros pueden descarriar mucho. En realidad, si fuera posible, ellos engañarían aún a los elegidos. Así lo dice la palabra de Dios. Pero el buen pastor conoce sus ovejas y da la vida por ellas. Y la vida eterna, como dice Juan, dice la Escritura, no perecerán. Nadie los arrebatará de mi mano. El buen pastor está siempre dispuesto. Jesús, nuestro Rey y Redentor, está dispuesto siempre a ayudar a su iglesia. Puesto que Dios, en medio de ella, la ciudad de Dios, no va a ser conmovida. Este es el fundamento de seguridad que el texto nos está diciendo. En otras palabras, el reino de Dios no puede ser conmovido, como dice la Escritura en el libro de Hebreo. Y aunque Pablo ya ha señalado que algunos individuos se han apartado de la verdad y otros se han confundido, se han logrado confundir la fe de algunos, como este propio versículo que estamos analizando nos confirma, siempre debe tenerse presente que no todos los descendientes de Israel son israelitas, y no todo el que se llama cristiano lo es. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y a pesar de las defecciones, todo Israel será salvo. La iglesia de Dios está constituida ¿por quién? Por los suyos, los que están separados de la injusticia. Entonces aquí la palabra sello, al llamarlo, nos está diciendo que tenemos un fundamento sólido. Pablo enfatiza entonces en el carácter inconmovible, inamovible de la iglesia. Desde luego, algunos se han extraviado, pero la iglesia verdadera va a permanecer inmovible totalmente. Ahora bien, cuando leemos que el fundamento de Dios, la iglesia, tiene un sello, probablemente sea inadecuado solamente usar tres ideas. El sello por el cual los creyentes son sellados va a proteger, indica propiedad, se certifica las cosas en el mismo, pero los padres los protegen para que ninguno se pierda. Los que han conocido la eternidad son suyos, desde el Dios que lo posee, le fueron dadas. Además, lo compró y lo redimió con su sangre preciosa. La idea de propiedad está claramente expresada en algunos de estos fragmentos de texto que hemos estado citando. En otras palabras, el apóstol está diciendo: el Señor conoce lo que son suyos. El Señor conoce lo que son suyos. Y el Espíritu Santo también certifica lo que son hijos de Dios. Es decir, esta protección, esta propiedad y esta certificación lo sella para siempre. Y el sello, como dice el texto, lleva dos inscripciones íntimamente relacionadas una con la otra: el decreto de Dios y la responsabilidad de los hombres. El decreto de Dios y la responsabilidad de los hombres. La primera inscripción da un golpe de muerte al pelagianismo, y la segunda al fatalismo. No, ya usted es un paria, usted no es manera. No, sí hay, siempre hay en Cristo. La primera está fechada en la eternidad y la segunda en el tiempo. La primera es una declaración que debemos creer. La segunda, una exhortación que debemos obedecer. La primera exalta la misericordia de Dios, que la segunda enfatiza el deber ineludible del hombre. La primera se refiere a la seguridad, la segunda a la pureza de la iglesia. En tercer lugar, ¿por qué estudiar la palabra de Dios? Para evitar enrolarse con insensatos o en insensateces. Porque la palabra de Dios es como una plomada que nos va a indicar la medida exacta, cómo se está construyendo o edificando esta pared. El versículo 22 nos da esa intención cuando dice: huye de las pasiones juveniles, sigue la vida en lo que respecta a la fidelidad, el amor y la paz. Haz amigos puros de corazón. Es decir, está hablando este concepto tan importante de apartarse apartarse de las pasiones. Cuando Pablo le está escribiendo a joven Timoteo, ya no era tan joven,
Timoteo debía haber tenido entre 37 y 42 años, más o menos por los cálculos, ¿no? De acuerdo a 1 Timoteo 4:12. Era joven todavía, especialmente con relación a la posición de confianza y responsabilidad que ocupaba. Así que el apóstol le está advirtiendo a aquellos que son bien conocidos de ese efecto de los deseos juveniles. Pero ¿qué quiere decir cuando habla de deseos juveniles? La palabra de deseo que se usa en el original tiene un sentido favorable o desfavorable. Indica un fuerte deseo. Como se nota, se usa más frecuentemente en el sentido desfavorable. En este pasaje se refiere a un deseo definitivamente pecaminoso por la expresión huye de los deseos juveniles. Tales deseos pecaminosos, como lo muestra el texto, pueden clasificarse de la siguiente manera. Puede ser algunos placeres, el deseo desmedido, los apetitos físicos, el deseo de comer, ese pecado de gula, el deseo de beber de una manera también desmedida, la locura de disfrutar los placeres, los deseos sexuales descontrolados. Estos son algunos de los placeres que califican para formar parte de estas pasiones juveniles. Otro puede ser también el poder, esa pasión descontrolada por ser el número uno, esa pasión que está carcomiendo la humanidad, el ser el número uno, ese deseo de brillar, de ser dominante, de ser, si es hombre, el macho alfa de la manada. Esto va a producir envidia y rencilla. Ya lo vimos en José. Esta tendencia pecaminosa también pueden o están reflejadas a lo largo de la Escritura, por ejemplo en Gálatas, cuando se hace un sinnúmero de los pecados también. Las posesiones también, ese ámbito de los jóvenes de poseer el mejor carro, la mejor casa, el mejor trabajo, ese deseo descontrolado de tener posesiones materiales, de gozar la gloria que de ellos deriva. Esta puede ser el enfoque. Objetivamente hablando, Cristo triunfó cuando en la primera tentación dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí triunfó sobre todo ese deseo de comer, todo ese proceso. El segundo, cuando se pidió que se lanzara del pináculo del templo, ese ansia de poder podía alcanzarlo, ¿no? Si no lo hacía y adoraba al enemigo, pero él de igual manera pues se negó a recibir estos obsequios de la mano de Satanás, que no eran de él, porque es mentiroso desde siempre. Todos los reinos del mundo y la gloria de Dios pues le pertenecen solo al Señor. De esa misma manera quiere el Señor que estemos pues claros, ¿no? Y que estemos convencidos. Y esta es la indicación que está dejando a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Puesto que estos deseos desordenados con frecuencia se presentan de una manera muy turbulenta en la juventud, muy turbulenta. Es decir, vienen como todos a la vez. Alguien me dice: la juventud tiene la sangre hirviendo, y ese es un caldo de cultivo muy loable para cualquiera de estos que hemos estado mencionando. Pero ellos van a estar en un proceso de edad madura. A medida que un cristiano pues madura, va a superar con la gracia y la santificación del Espíritu Santo. Es una tarea titánica, es una tarea compleja, pero cada día lo va superando un poco más y va apartándose de esos deseos de la juventud, como pudiéramos llamarlo, a través de la madurez espiritual que va alcanzando. El apóstol le está diciendo al joven Timoteo: madura lo más rápido que pueda, para que evite cada una de esas razones. En otras palabras, huye de las tendencias pecaminosas de la juventud y prosigue con firmeza. Sigue el estado de tu corazón y esa meta de la armonía con la ley de Dios, con la justicia, la confianza, la humildad que puedes vivir delante del Señor, y un profundo afecto personal por los hermanos, que incluye también de una manera benévola aún a tus enemigos.
una comprensión sin perturbación, una comprensión donde sea el Señor Jesucristo que sea adorado y alabado, un corazón puro, una personalidad que esté amparada fielmente por lo que dice las Escrituras. De esta manera puede huir de manera efectiva de este proceso. En los versículos 23 y 24 dice: no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inicia un pleito. Un siervo del Señor no debe andar peleándose, sino que debe ser bondadoso con todo, capaz de enseñar, paciente con las personas difíciles. Paciente con las personas difíciles. Me gustó mucho esta versión. Timoteo no solo debe contenerse de no librar batallas verbales inútiles o completamente inútiles, como ya se dijo en el versículo 14, sino que debe rechazar cortés, pero definitivamente el preocuparse con las bien conocidas cuestiones de esas batallas verbales. Tales cuestiones son necias, no tiene sentido, son el tipo de cosas que se asocian con niños pequeños. El niño pequeño que le da reventa por un juguete, yo lo mío primero, yo cholito. Usted escucha a los niños como tienen esa expresión propia de su edad, pero cuando maduran ya eso se va de ellos. Las personas que han sido adecuadamente educadas en la verdad redentora de Dios, es capaz de distinguir entre lo que es digno y de lo que es indigno. No se preocupa por cuestiones tan inútiles sobre genealogía, tradiciones judaicas y cosas que no son triviales. Timoteo debe negarse constantemente a tener que ver con ellas, pero debe también, porque sabe que ellas van a generar contiendas y van a producir disturbios en su propia congregación. Timoteo es el siervo de Dios, es el siervo del Señor, y como tal siervo debe ser manso como era su Señor, humilde, pacífico, que no grite, que no levante su voz, no la hace oír en las calles, como dice Isaías. Como un cordero fue llevado al matadero y se negó a injuriar a otros. Esa es la estirpe de los hijos de Dios. Esa es la estirpe de un siervo de Dios. En cierto sentido, el siervo del Señor debe ser un excelente soldado, pero no debe ser rencilloso. Miren ustedes qué contradicción. Un buen soldado, pero no un soldado rencilloso. Un simple sofista que hable de cuestiones ridículas acerca de los árboles genealógicos o algunas interpretaciones rabínicas, debe preocuparse por el cuidado, el sostenimiento de su congregación, de su pueblo y un apego concreto a la escritura, a la palabra de verdad. Dice los versículos finales de esta sección: pero con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan, para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos por la voluntad de Él. Cuando miramos el texto, entonces el siervo de Dios evidentemente debe ser amable. Es la mejor lectura que le damos a todo este pasaje. Debe ser afable, fácil de conversar con Él, de una conducta accesible. Debe ser alguien no irritable, lejos de la intolerancia, del sarcasmo, no burlesco, ni siquiera con aquellos que yerran. Deben tratar de ganar a todo el mundo con esa amabilidad, y se convierte en un imán para que las personas puedan venir a la luz del Evangelio. La amabilidad evidentemente es necesaria en el siervo de Dios. Debe ser apto para enseñar, capaz de impartir consejo, debe ser capaz de aconsejar, debe ser capaz de instruir. Sin embargo, su amabilidad no siempre va a ser apreciada por todo el mundo. No siempre va a ser apreciada. A veces sus enseñanzas pueden enfrentar burlas y puede también ser objeto de un abuso, de insulto, de injuria. Cuando esto ocurre, la recomendación bíblica es que debe ser paciente ante la injuria y debe callar ante la maldad. Los oponentes del siervo de Dios, y Timoteo tenía varios en su congregación, los que están oponiéndose nunca deben aparecer en cuestiones ignorantes o sin instrucciones. El apóstol dice a Timoteo que instruya a los que están sin instrucción. Su labor es un pedagogo, es la persona que está enseñando
porque ya estudió la palabra de Dios en medio de ese grupo para librarlo del error, para mantenerlo sano, pero no se va a meter en las discusiones y en las contiendas enfermizas que tenga ese propio grupo. Es decir, que tiene una persona que esté disciplinando, enseñando a lo que esté en falta de información. Debe que aportar elementos de la propia escritura que sirvan para el crecimiento espiritual de sus oyentes. No debe preocuparse por otras cosas que no sea dar una instrucción positiva a sus oponentes con una corrección, es decir, que les lleve llevando a la verdad. La enseñanza evidentemente requiere ejercer una gran paciencia ante las injurias. Cuando hay oposición, debe corregirse su oponente con suavidad, con la esperanza de que posiblemente Dios pueda concederle la virtud de la conversión y una vuelta completa, mental, moral, espiritual, que le lleve al conocimiento de la verdad y a la sobriedad. Así ha sido salvado de los lazos del diablo, en los cuales había estado cautivo. Y esa manera recta de estudiar y aplicar y practicar la palabra de Dios es la que está salvando a esas personas. Por lo tanto, ¿para qué estudiar la palabra de Dios o por qué estudiarla? ¿Por qué edifica nuestras vidas? Nos permite usar bien la palabra de verdad. ¿De qué manera? Porque vamos a estar apartados de contenciones, aprendiendo de manera diligente y vamos a estar apreciando la autenticidad de las Sagradas Escrituras que viene inspirada de Dios. En segundo lugar, para evitar desviarse de la palabra. ¿Con qué? Con divagaciones necias, con cosas que no son importantes, con desviaciones sin fundamento. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento seguro, una verdad profética segura que guardar. En tercer lugar, para evitar enrolarse con insensatos. Por eso apartemos de esas pasiones carnales, apartemos de contenciones y ayudando a encontrar a otros la verdad. De esa manera, estudiar la palabra de Dios bendice tu vida y la vida de lo que tenga a tu alrededor. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por esta porción bíblica. Ayúdanos, oh Dios, a poder asimilar toda esta verdad tuya y a apartarnos de cualquier tipo de discusión inútil, pero Dios, enseñar con claridad y entereza tu santa palabra. Ayuda a todas las congregaciones en este sentido. En el nombre de Dios oramos. Amén. Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana.